momentos platiqué con Anabel Hernández sobre este primer día de testimonios. Esto es lo que me comentó. El argumento de la defensa, yo vi al propio García Luna que estaba así como, no me ayudes, compadre, ¿no? Estaba un poco, yo no lo vi contento con el argumento de la defensa. El argumento de la defensa es un poco, no le creamos nada a estos delincuentes, porque estos delincuentes fueron perseguidos por mi cliente, ¿no? Y como mi cliente los capturó y los extraditó, por eso ahora están declarando contra mi cliente. Pues es un argumento de doble filo. Y después, además, presentó las fotografías, es una pantalla gigante, ¿no? Medía casi 3x3 la pantalla, una pantalla muy grande con unas megafotos ahí, ¿no? En una especie, sí, un poco teatral, porque ese es un poco el espíritu de estas aperturas de juicio, pues ahí con Hillary Clinton y con Obama y con la jefa de entonces de la DEA y con otros personajes del gobierno americano como diciendo, miren mi cliente, qué tan confiable era que era con todas esas autoridades, ¿no? Pero la cara que ponen el jurado cuando la fiscalía presenta al primer testigo de cargo, que es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y cuando este hombre empieza a decir que ese hombre, ese sujeto, y lo señala, la fiscalía dice, reconoce a esta persona, y ponen la fotografía de García Luna. Sí, ¿quién es esa persona? Ah, es el policía al que le pagábamos dinero para que nos protegiera, ¿no? La cara del jurado realmente era realmente de asombro. Y lo comentamos en algún momento, Anabel, se trata de un hombre cuyo testimonio es de primera mano. No es, me dicen que dijeron que le dieron algo, sino él está diciendo, en este arranque yo estuve ahí, yo estuve en algunos encuentros, y empieza a mencionar a las personas que generalmente acompañaban a Genaro García Luna, también quienes acompañaban a Arturo Beltrán Leiva en los momentos en que se encontró directamente con Genaro García Luna, en fin, y dijo, yo estuve ahí. Entonces es un testigo en ese sentido de primera mano, un ex policía estatal, ex policía federal, en donde le preguntan que por qué sabe tanto de la AFI o por qué tenía también amigos en la AFI, contactos, dice, porque yo era parte de eso cuando era la Policía Judicial Federal. Afirma que él, cuando ya estaba ya de narcotraficante, iba a las oficinas de la AFI a sus amigos. Y además, con estos contactos, es decir, empieza a narrar una historia que para nosotros como mexicanos y que hemos vivido durante tantos años este desgaste de la institucional y la inseguridad que va creciendo en nuestro país, la violencia, y que no se puede explicar este fortalecimiento de los cárteles sin la colusión de autoridades, hace sentido. Vamos a ver cómo continúa esta narrativa, tanto de la defensa como de la fiscalía, para ir consolidando también estas pruebas que irán presentando poco a poco, ¿no? Pero menciona aquí nombres importantes y también ya nombres de funcionarios que tú los comentas en tus libros, Anabel, y en Los Señores del Narco vienen pues detallada la historia o más amplia que de la que escuchamos hoy aquí, pero que nos hace que puede ser una referencia importante. Sí, por ejemplo, habla de Víctor Gerardo Garay Cadena, un jefe policíaco de la Policía Federal, que en su momento fue detenido, pero nunca se le fincaron cargos en México por narcotráfico. Los únicos cargos se le fincaron fue por otras razones, y finalmente salió de prisión y ahora pues pretende dárselas de muy limpio, ¿no? Pero este es uno de los nombres que hoy volvió a repetir Sergio El Grande, que es uno de los jefes policíacos que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Habla de otro personaje que yo siempre he mencionado en mis libros, desde los cómplices del presidente en 2008, los señales del narco en 2010, el traidor en 2019, que es Armando Espinosa de Benito, que es otro sujeto fundamental en esta historia de corrupción, porque al menos dos de sus hombres más cercanos de Armando Espinosa de Benito era este hombre
el exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio, recuérdame el nombre, que acaba de tener que murió en un helicópterazo, ¿no? Hace pocos, sin razón aparente, y bueno, pues el señor Porfirio sabía mucho de este tipo de corruptelas de la Policía Federal con el cártel de Sinaloa, porque era parte de esa corrupción. Había otro funcionario muy importante, que era también el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, cuando estaba Ramón Corral, un sujeto llamado Emilio García, me parece, donde también es parte del grupo criminal de policías y donde siguieron avanzando. A mí lo que me escandaliza, por supuesto, habla de Ramón Pequeño, habla de Luis Cárdenas Palomino. Lo escandaloso, Elisa, es que para nadie en México esto debería de ser una sorpresa. Estos nombres ya habían sido señalados en diferentes expedientes en la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo grave es que nunca se investigó a fondo esto y que estos personajes siguieron haciendo lo que hacían. De hecho, Anabel, hay un momento en donde te digo, quienes pues conocemos un poco la historia de lo que nos ha venido sucediendo, y por supuesto tenemos que adentrarnos mucho más, y esto nos va a dar pie. Empiezan a sonar algunos nombres y algunas historias. Habla también de este decomiso que realizan, en donde nos comentaba Juan Alberto que él veía inverosímil que fuera una división así de mitad y mitad, cártel AFI, ¿no? Que no le sonaba, o que recibiera 1 millón o 1,5 millones al mes, pero hay otras historias que sí le van cuadrando. Pero en estos decomisos y también en estos crímenes que hemos consignado en los noticiarios en el día a día, como el sucedido en Guerrero, cuando asesinan a miembros, lo dice ahora, de los Zetas, en donde capturan a mujeres y niños, dejan libres a las mujeres y los niños, pero asesinan a los hombres. Las mujeres van a la Procuraduría y ahí Santiago Vasconcelos investiga y hace una investigación profunda. Y yo recuerdo que él es de los primeros que empieza a alertar al presidente Felipe Calderón sobre el actuar de Genaro García Luna, y al parecer pues le entró por un oído y le salió por el otro. Bueno, no recuerdo que Vasconcelos lo hubiera hecho públicamente, no sé si lo hizo en reuniones privadas. Vasconcelos nunca se pronunció públicamente sobre Genaro García Luna. Aquí lo que es interesante, y se irá viendo a lo largo del juicio, es que estas declaraciones de que cuando el cártel de Sinaloa le daba el tip a la Policía Federal, aquí hay un cargamento de droga de nuestros enemigos, démosles el campanazo, como se dice coloquialmente, caigámosle ahí, y cuando ya estaban ahí le robaban la droga a los enemigos. Estamos hablando, puede ser de los Arellano, o puede ser el Cártel del Golfo, o los Zetas, y se la dividían. Este testimonio de que se la dividían no es nuevo. Este testimonio, si se presenta Vicente Zambada Niebla o si se presenta el Rey Zambada, lo vamos a escuchar. No siempre le pagaban con dinero a la Policía Federal y a Genaro García Luna y a su gente. A veces le pagaban con droga. Esos son testimonios específicos que yo no tengo solo, que provienen de las propias declaraciones de los narcotraficantes, sino de los propios familiares de los jefes policíacos, con quienes yo a lo largo de muchos años pude ir reconstruyendo estas historias. Los pagos estos millonarios y millonarios que uno dice, habrá realmente quienes piensen que esto es inverosímil. Funciona así, porque solo así se hace la alianza, porque solo así estamos totalmente compenetrados y coludidos. Sí, decían que necesitaban que fueran 100% confiables, ¿no? Y lo menciona hoy también el Grande de esta manera. Menciona a otros personajes que estaban en estas transacciones directamente en las reuniones en donde estaba Genaro García Luna, y menciona a la Barbie. Se espera que sea uno de los testigos, muy probablemente lo será, ¿no? Imagino que sí. Hoy la Fiscalía le pidió
al Grande que identificara a diversos personajes a través de fotografías. Le pidió que identificara al rey Zambada, lo cual lo pone, pienso yo, sí, en una muy posible lista de próximos testigos. Le pidió que identificara a Edgar Valdés Villarreal, ¿no? Y bueno, me parece que son testigos que sin duda alguna podrían estar dando más información sobre cómo ocurrían estos crímenes. Habría que recordar que cuando la fiscalía le pregunta al Grande, a este narcotraficante, bueno, ¿y qué recibía el cártel? ¿Qué recibían ustedes a cambio de estos sobornos? Yo le explicaba, recibíamos protección, recibíamos que nos ayudaran a descargar aviones en el aeropuerto y que nos llevaran la droga hasta la bodega, hasta la casa de seguridad, así no nos despeinamos, no tenemos problemas, ¿no? Nos ayudaban a asesinar o a detener a nuestros enemigos, nos ayudaban a traficar droga. O sea, estamos hablando realmente de una complicidad a un nivel realmente, pues, escandalosísimo, ¿no? Narraba cómo realizaban los retenes la AFI precisamente para controlar todo esto, e incluso los miembros del cártel como él mismo utilizaban uniformes de la AFI. ¿Tú recordarás que yo te había comentado eso en algún programa previo? De que lo mismo, si se presenta Vicente Zambada Niebla, lo mismo estaría testificando, o el rey Zambada. Esto que describe el Grande era cuando estaban en la AFI, pero cuando se van a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Policía Federal, utilizaban exactamente el mismo método. El Vicentillo, en su diario que publicó en el libro El Traidor, describe cómo los policías federales no eran muy eficaces, tenían que ir ellos mismos vestidos de policías federales, pues para darle el campanazo y caerles en las casas de los enemigos para asesinarlos. Cuando la defensa dice, este hombre luchó en contra de los narcotraficantes, y después en un mapa la fiscalía pide a el Grande que describa cómo fue creciendo a lo largo de los años, va nombrando los estados en donde tenían todo el poder, y después a lo largo de los años, con García Luna formando parte del poder del Ejecutivo Federal, cómo van ya dominando gran parte de la República Mexicana, Anabel. Es decir, el crecimiento está, el empoderamiento está y el negocio está y sigue. El Grande habla justamente, y perdón que vea mis notas, pero aquí estuve escribiendo todo lo que ocurría ahí en la audiencia. El Grande habla de una manera, diría, vergonzosa. Yo veía la cara que ponía la esposa de García Luna, que estaba ahí sentada como parte del público. Veía la cara que ponía su hija. Y bueno, estaban así como diciendo, oh Dios mío, ¿no? ¿Cómo saldremos de esto? Porque cuando el Grande dice, García Luna era uno de los activos más valiosos del cártel. Era tal lo que contribuía en las operaciones del cártel, era tal la ayuda que les daba, que para ellos darles todo este dinero mensualmente no era nada en comparación a todas las ganancias que podía darles este García Luna con la ayuda. Y este tema de recoger el dinero personalmente es un tema que estaremos viendo en otros casos de corrupción. Y te lo digo porque, de acuerdo a la información que yo fui recabando, cuando Cárdenas Palomino o Edgar Millán o alguno de ellos iba a cobrar por los otros, siempre había problemas y disputas hasta darse a golpes de que se presumía que el otro no te estaba dando tu parte completa. Por eso esto de ir personalmente a recoger tu pago, tu soborno, era una práctica que se empezó a instaurar en el equipo de García Luna, pues para evitar malos entendidos y pensar que ladrón que roba ladrón, ¿no? Tiene 100 años de perdón, pero pues aquí vamos a ver todavía muchas historias,
testimonios, las pruebas que viene presentando la Fiscalía. La defensa dijo no tienen videos, no tienen textos, no tienen emails, no tienen grabaciones. Anabel, todo está por verse. Yo te agradezco muchísimo el que nos acompañes, nos hayas acompañado en estos momentos importantes, por supuesto, de la historia de Estados Unidos, pero de México también sin duda, y también en la historia como periodista. Así es que mantengámonos en contacto como lo hemos hecho y te agradezco nuevamente, querida Anabel. Gracias. Gracias.